Pues la siguiente parte sería, una vez has conseguido la primera venta y empieza el círculo, vas a tener que servir pues el producto, el servicio de lo que vendas. Si eres fabricarlo. Si eres una pizzería, pues hacer la pizza, entregarla. Si eres un jardinero, pues el servicio de jardinería que te hayas comprometido a dar. Y esto sería la parte intermedia, digamos. Ahí ya nos hemos agarrado, digamos, y vamos a tener que intentar llevar la lucha al suelo de forma que nos sea favorable. Exacto, es decir, que no sea el cliente el que dice, mira, como no me has atendido bien, te pongo una queja y no te pago, ¿no? Que sería la manera en la que te tumban al suelo, pero te tiran a ti, ¿no? Lo que queremos es llevar la lucha al suelo, pero controlándola, ¿no? Cuando queremos, ¿no? Claro, porque hemos hablado muchas veces, cuando termina la venta, hay que entregar, hay que vender, hay y que luego servicios, hay que cobrarla, ¿no? Exacto, sí. La Entonces, venta acaba cuando se cobra, ya lo sabéis, pero nadie os va a pagar si no la servís, claro. Si no servís, es imposible que os paguen. Entonces, bueno, ya llegaríamos a la tercera parte, que sería las finanzas, el cobrar, el anticiparse a si hay que hacer esa pizza, habrá que comprar mozzarella previamente, habrá que comprar harina para hacer la masa, etcétera, etcétera. Es, digamos, el suelo, ¿no? O sea, ¿por qué decimos que las finanzas es el suelo? Porque las finanzas nos permiten controlarlo todo, es decir, en el momento en que entra el dinero, tenemos el control de qué hacer con el dinero, cuándo pagar. También, si tenemos medios de cobro eficaces, podemos determinar cuándo queremos cobrar. Es decir, ahí tenemos mucho control, ¿no? En la venta no controlamos todo, pero en las finanzas controlamos buena parte de lo que sucede, ¿no? Claro, porque al final, si nosotros no sabemos... Bueno, claro, es que las finanzas son muy importantes. A ver, es tu especialidad de formación, digamos, aunque tú evidentemente te has desarrollado como líder, como agente, como hombre de negocios. Al final, es lo que vuelvo al concepto que decía antes de la castración semántica. Parece que si tú tienes una licenciatura en ADE, eres dentista, lo que sea, ya lo tienes todo resuelto, pero al final tienes un techo de cristal que no te deja salir más arriba. ¿Qué es lo que va a romper ese techo de cristal? La capacidad de vender, la capacidad de liderar a gente que venda. Entonces tú eres de los pocos técnicos que yo conozco que realmente te has desarrollado en ese aspecto y gracias a eso tienes éxito, evidentemente. ¿No? Ya sabéis, cuando tenemos un cliente tenemos un negocio. Yo podría ser consultor, pero si no tuviera clientes no tendría un negocio y por supuesto no podría haber creado nada más allá de lo que es mi trabajo profesional, ¿no? Muy bien, Enric, pues oye, gracias por contarnos qué es el MMA, ¿no? Y por poner ejemplo. Déjame que haga un pequeño ejemplo, porque es lo que decíamos, tú sales de la universidad con tu karate, con tus katas, y tú dices, mi estrategia es esta, voy a hacer eso. De entrada ya no te enseñan a golpear, porque no te enseñan a vender. No te dan ni la más pequeña clase de decir, oye, mira, cómo hacerte una pequeña lista de prospectos, cómo hacer un seguimiento, cómo hacer una presentación. Nada de nada, o sea, tú sales como estos karatecas o estos aikidokas que no golpean en la cara, que no van a golpear. Entonces, han pegado un puñetazo real nunca han pegado un puñetazo real, han pegado al aire y al pecho, como el karate, ¿no? Que a la cara no tocan. Claro, eso en una situación teórica puede ser bonito para ponerse en forma y tal, pero cuando nosotros salimos de la universidad y nos vamos al mundo real, donde no va a haber un árbitro que nos pondrá una nota, sino que van a pasar cosas que no están en la teoría, van a pasar cosas que van a ser distintas a lo que nosotros teníamos previsto en nuestro circuito cerrado de teoría. Entonces, os vuelvo a recomendar que os suscribáis a este canal, porque este canal es uno de los pocos lugares en español donde vais a poder aprender a vender de forma científica, metodológica, ordenada, por pasos, y es el arma más grande que podéis adquirir si sois informáticos, hacéis webs, vendéis pinturas, vendéis camisetas, sois quiroprácticos, abogados, cualquier que sea vuestra especialidad, vuestro servicio, vuestro tipo de producto, si aprendéis a vender y a vender de forma científica, a vender de forma ordenada, tendréis éxito en vuestro emprendimiento, seguro. Entonces os recomiendo de verdad, que es un crack, es un muy buen amigo mío, somos colaboradores, somos socios y la verdad que os lo recomiendo de verdad, os va a ayudar muchísimo. Pues ya sabéis, suscribiros a este canal y suscribiros al canal de ventas, que es Solo Ventas TV. Hasta pronto. Ahí nos veremos.